Buenas, agoberos, agoberas, gordos peleita, como dicen que les va. Estamos acá hoy para hablar de una de mis divisiones favoritas. Como ustedes sabrán, se acerca el UFC 314, evento que tendrá una pelea por el cinturón, además de unas cuantas peleas de esta división que a mí me fascina desde ya demasiado tiempo. Mi idea es estar repasando uno por uno cada uno de los peleadores que hay en el ranking, contando un poquito cómo es su situación actual, cómo fueron sus peleas más recientes, y también ir metiendo algún que otro bocado de peleadores que, si bien no están en el ranking en este momento, andan por ahí cerca por el motivo que sea, ¿no? Así que, sin más, entonces empecemos con el número 15, Dan 50k Ige, o Dan 50k Ige, ¿no? Uno de los dos hawaianos que tenemos acá en el ranking. Claramente el segundo mejor, tiene 18 victorias, tiene 9 derrotas. Y entró a UFC, se podría decir que a través de el Dana White Contender Series en la primera temporada. La misma temporada en la que entran Sean O'Malley, Geoff Neal, entre otros. Sin embargo, no recibió el contrato en el programa en esa oportunidad. Pero sí, muy poco después estuvo contratado por UFC para pelear contra Charles Rosa, aunque finalmente se terminó cayendo esa pelea. Lamentablemente Dan Ige pierde su debut, que termina siendo contra Julio Arce, y después de eso llegó a acumular 6 victorias seguidas, siendo la última de estas victorias contra Edson Barbosa, pelea que pierde por decisión dividida. Después de eso peleó 10 veces más, ganando solo 4 de esas peleas. Aún así, todas sus derrotas son contra gente que está arriba de él en el ranking, excepto, Korean Zombie, que ya está retirado. Y justamente por esta razón de tener a todas las derrotas arriba en el ranking y a todos los que venció abajo, es que a mí me gusta llamarlo el gatekeeper oficial de Peso Pluma, ¿no? Una especie de el Cerbero del Averno que es Peso Pluma. Su última victoria fue contra André Fili, a quien noqueó justamente para hacer honor a su apodo, ganando 50k, $50.000. Y después de eso, perdió contra Diego López y contra Lerone Murphy, ambas por decisión, y ahora está esperando a John Woodson. John Woodson es un peleador no rankeado que tuvo una actuación un poco floja en el Dana White Contender Series, al menos la mayoría de la pelea. Fue contra Terrence McKinney, si no me equivoco, que lo venía dominando bastante bien hasta que John Woodson, en un momento en el que rompen el clinch, lo persigue y le mete una rodilla voladora que lo mandó a dormir, mostrando por qué su apodo es el Sniper, ¿no? Estaba ahí esperando la oportunidad y en el momento en el que la vio, no desperdició un segundo, voló con esa rodilla y noqueó para ganarse un contrato. Desde entonces le fue bastante bien a John Woodson, salvo por una derrota con Julián Erosa, que también lo voy a estar mencionando, un empate contra Luis Saldaña. Todas victorias. En UFC tiene 7 victorias, una derrota y un empate. Nada mal el récord de John Woodson. Seguimos con el número 14, Calvin Kattar. 23 victorias, 9 derrotas, apodado el finalizador de Boston. Que, vamos a ser honestos, lamentablemente su tiempo en el ranking yo creo que se está acercando a su fin. Vamos a ver un poquito las peleas. Tiene esas 2 victorias contra Dan Ige y Giga Chikadze, ambos hombres que están en el ranking. Y después tiene una linda cantidad de derrotas, ¿no?
Max Holloway, nada que avergonzarse. Josh Emmett, Arnold Allen, Aljamain Sterling, Youssef Zalal. La verdad es que son todas derrotas entendibles, ¿no? Son todos... vamos a estar viendo, todos esos peleadores están en el ranking. Es decir, Kelvin Kattar también hace un poco de gatekeeper, ¿no? Pero bueno, viste, van pasando los años y no sé cuánto más le quedará. Pero bueno, a mí siempre me pareció un peleador muy entretenido, me gustó. Lamentablemente su pelea contra Max Holloway fue la mejor performance de Max y no la suya. Y bueno, la verdad que acumulando 4 derrotas seguidas, por más que sean derrotas que se entienden, está un poco complicado. Toca hablar de... No toca hablar del marroquí. Antes tendremos que hablar de otro yankee, en este caso el redneck, Bryce Mitchell. 30 años, 17 victorias, solo 2 derrotas. Se apoda Thug Nasty, que no me pidan que lo traduzca porque no sabría cómo hacer. Autor del segundo twister en la historia de UFC, después de otro peso pluma que fue el Korean Zombie. Como Dan Ige también supo acumular una buena cantidad de victorias y fue la última de estas victorias contra Edson Barbosa. Después de ganarle a Edson Barbosa, él también termina perdiendo esa racha. Pero no contra Edson, sino contra Ilia Topuria. Imagino que sabrán quién es Ilia Topuria. Y si no, ya se van a estar enterando. Después de eso le gana Dan Ige. Pierde contra Josh Emmett, pero pierde noqueado, que Josh Emmett casi le arranca la cabeza con un volado. Y después de eso le gana a Kron Gracie, que la verdad que no tenía nada que hacer ahí. Él sí tiene pelea prevista justamente para el UFC 314 contra un favorito de la casa, que es John Silva, el señor de Lord. Gene Silva no está rankeado. Tiene 15 victorias, 2 derrotas. Es uno de los representantes del equipazo de los Fighting Nerds, que viene con una racha de 12 victorias seguidas. 12 victorias seguidas. Y escuchen esto. Todas ellas, excepto una, por finalización. Cabe aclarar que solo 4 de esas peleas son dentro de UFC. Y que de hecho para una no dio el peso y otra fue en peso ligero. Pero bueno, fue contra Drew Dober. Así que la verdad que no es poca cosa. El único peleador al que no pudo finalizar, escuchen esto, un tal Kevin el Chino Vallejos. Ojo, ojo. Único al que le gana por decisión. Así que nada, estaremos viendo cómo le va en su pelea contra Bryce Mitchell. Todos estamos, o casi todos estamos con muchas ganas de que Gene Silva lo noquee. Ahí tenemos las últimas victorias. Westin Wilson, Charles Jourdain, Drew Dober y Melsik Baghdasaryan fue la más reciente. Ahora sí, toca hablar de alguien que a mí me gusta mucho. El diablo marroquí Youssef Zalal. 28 años, 17 victorias, 5 derrotas y un empate. Youssef Zalal actualmente está en su segunda pasada por UFC. En la primera no tuvo muy buenos resultados, llegando a estar 3-3-1, es decir, 3 victorias, 3 derrotas y un empate. Las victorias no son muy relevantes, la verdad, pero las derrotas cobrarían un poco más de importancia con el tiempo. Son contra John Woodson, que ya lo mencionamos, Sung Woo Choi y bueno, un tal Ilia Topuria, ¿no? Calculo que les suena el nombre y si no, esperen un poquito más. Después de empatar contra Damon Blackshear, abandona UFC. Acumuló unas 5 victorias en una promoción llamada Esparta. En realidad 3 victorias porque una fue una pelea de boxeo y la otra fue una de kickboxing. Y después de esas 5-3 victorias volvió finalmente a UFC y ahora acumula 4 victorias seguidas. 3 por sometimiento y la última contra Calvin Kattar justamente por decisión.
Todavía no tiene una pelea programada tampoco, al igual que Kelvin Kattar. Así que nada, estaremos esperando. Viene con una buena racha, así que lo más sensato sería algo dentro del ranking, ¿no? Pasemos entonces al número 11, un peleador que se ha estado encontrando contra otros. Bueno, tenía previsto pelear contra el Diablo Marroquí en la segunda temporada del Dana White Contender Series, pero la pelea se cayó y terminó enfrentando a Austin Springer para ser sometido en el tercer round. Estamos hablando de el kickboxer de 36 años, nacido en Georgia, uno de los 2 georgianis del ranking, el ninja Giga Chikadze, que tiene 15 victorias y 4 derrotas. Después de 2 victorias en la promoción Gladiator Challenge, tras ese fracaso en el Dana White Contender Series, termina entrando finalmente a UFC y acumuló 7 victorias seguidas. De nuevo, 7 victorias seguidas. La última de estas fue Edson Barbosa. Una vez más, se repite el patrón. Este maldito Edson Barbosa les mete una maldición a los que le ganan, pareciera. Después de eso, bueno, pierde contra Calvin Kattar. Se bajó de una pelea contra Sodiq Yusuff, otro que estaré mencionando. Le ganó por decisión a Alex Cáceres. Se bajó de una pelea contra Josh Emmett y finalmente perdió contra el inglés Arnold Allen, otro que estaré mencionando. Giga Chikadze tiene pelea programada contra el asesino silencioso ugandés David Onama, que actualmente tiene 13 victorias y 2 derrotas. Viene de ganar las últimas 3, aunque para una no dio el peso. Y recibió una bonificación, un bonus, un 50k por su knockout de uppercut a Gabriel Santos. Ha tenido derrotas anteriormente y también mencionaré un poquito llegado el momento. Pero bueno, claramente esta pelea contra Giga Chikadze va a ser la más importante de su carrera hasta el momento. Por un lado porque Giga Chikadze es un peleador de trayectoria ya conocido, y por el otro porque, bueno, lo metería en el ranking, ¿no? Donde podría seguir avanzando. Y ahora sí, entramos al top 10 de la división con un inglés, no el inglés que mencioné recién, sino el milagro, Lerone Murphy, ¿no? De 33 años, invicto en su carrera. Tiene 15 victorias y un empate. Desde su empate, que fue justamente en su debut en UFC, tiene una racha de 7 victorias seguidas. Viene de pelear contra Edson Barbosa, de ganarle. Y después de eso le ganó también a Dan Ige, así que se convierte finalmente en el primer peleador en romper la maldición de Edson Barbosa que veníamos comentando. Lerone Murphy tiene pelea programada. Una buena pelea contra el número 8 de la división, un pelado llamado Josh Emmett, el fin de que viene. Ahora sí, corresponde hablar del número 9, el ex campeón de peso mosca, Aljamain Sterling, que perdió su cinturón por un nocaut técnico con controversias contra Sean O'Malley. Pero desde que perdió se mantuvo bastante activo, principalmente en el terreno del grappling, hasta que finalmente debutó en peso pluma, venciendo por decisión justamente a Calvin Kattar. Después de eso perdió por la misma vía, también por decisión, contra el ruso invicto Movsar Evloev, en una pelea que a mí me pareció una de las peleas más grapleras de la historia reciente, por lo menos. Yo no recuerdo una pelea tan intensa de grappling. Era casi como ver una lucha, con algunas piñas, pero todo muy bien, todo muy técnico. Muy buena pelea, muy buen contenido para los fanáticos de la lucha y Brazilian Jiu-Jitsu. Si no la vieron, vayan a verla. Desde entonces, lamentablemente, Sterling no tiene tampoco ninguna pelea programada. Así que ahora sí, toca hablar del número 8. El querido pelado Josh Emmett, que ya tiene 39 años, tiene 19 victorias, 4 derrotas, y además de haberle sacado el alma y la poca salud mental que le quedaba a Bryce Mitchell, en la última pelea
llevó al matador, bueno, ahora la leyenda Ilia Topuria, a decisión. Ahí vemos el récord, tiene la victoria contra Danaish, la victoria contra Calvin Kattar, que ya las hemos mencionado. Perdió sometido contra Jair Rodríguez, otro rankeado que viene más adelante. Perdió por decisión contra Ilia Topuria, por decisión, contra un Topuria que venía aniquilando a todos, básicamente. Espera la pelea contra Lerone Murphy. Algo que quiero aclarar es que en el medio de esta racha de victorias, tuvo una pelea programada contra Edson Barbosa, que se terminó cancelando por la peste, ¿no? Vamos a llamarlo así. Y después de eso también tuvo que bajarse él por una lesión de una pelea contra el número 7, Arnold el Todopoderoso Allen, que tiene 31 años, 20 victorias y 3 derrotas. Es el segundo inglés en el ranking después de Lerone Murphy. Este viene a ser el rubio, el otro viene a ser Carl. Llegó a tener 12 victorias seguidas, que hubiesen sido 13 si en el medio no se metían dos muchachos, Max Holloway y Movsar Evloev. Bueno, peleadores pesados ambos dos, ¿no? Interesante aclarar que, bueno, pierde por decisión contra ambos. Particularmente pierde contra Max Holloway por decisión. Eso tiene mérito por sí mismo. Pero también hablemos un poquito de sus victorias, ¿no? Tenemos a Ninja Chikadze, tenemos a Calvin Kattar, tenemos a Sodiq Yusuff, tenemos a Dan Hooker. Dan Hooker, que venía de peso ligero y que después de ser noqueado por Arnold Allen tuvo que volver corriendo. Su última pelea fue en julio de 2024 y todavía no le anunciaron ningún oponente nuevo, no tiene ninguna pelea programada hasta donde yo sé. Hubo un evento en Inglaterra y no peleó ahí, lo cual es un poco raro. Pero bueno, no sé, a lo mejor están cocinando algo, ¿no? Espero que haya novedades pronto. Toca hablar de el número 6, uno que sin estar tan activo logró mantenerse arriba en el ranking. Estoy hablando de Brian T-City Ortega, que con 34 años tiene 16 victorias y 4 derrotas. Brian Ortega llegó invicto a la pelea por el cinturón contra Max Holloway en el 2018. Después de haber sido el primer hombre en noquear a Frankie Edgar. Lamentablemente no el último. Después de eso, derrotó al Korean Zombie para volver a tener una chance por el cinturón, esta vez contra Alejandro el Grande Volkanovski. Estuvo cerca de someter al australiano sin cuello, pero justamente como no tiene cuello, la guillotina estuvo difícil y se complicó. Al año se enfrentó a Jair Pantera Rodríguez, pero sufrió una lesión en la columna durante esa pelea y tardó 1 año y medio en volver a pelear de nuevo contra Jair Rodríguez, una revancha en la que salió ganando por fin. Lamentablemente, ese mismo año, el año pasado, ¿no?, termina peleando contra Diego López y perdiendo. Desde entonces no hubo más novedades, aunque se habló de que quizás subiera peso ligero porque le estaba dificultando el corte. La verdad que fue un peleador que a mí me gustaba muchísimo. La pelea con Max Holloway fue una locura de pelea. El loco no se quería rendir a pesar de que tenía los dos ojos hinchados como pelota de golf y no veía una goma. Paradójicamente, el último, el que venció, es el que le antecede en el ranking. El mexicano Jair el Pantera Rodríguez tiene 19 victorias, 5 derrotas, 32 años, anda ahí cerca también. Jair no volvió a pelear desde la revancha con Brian Ortega, pero sí hay que destacar que se mantuvo bastante más activo que Brian Ortega entre las dos peleas. Vemos que somete a Josh Emmett en una pelea que fue por el cinturón interino, mientras Alexander Volkanovski desafiaba la primera vez a Islam Makhachev en peso ligero. Lamentablemente para él, después cuando vuelve Alexander Volkanovski a unificar el cinturón, lo noquea y el rey se queda con su corona. Jair Rodríguez termina peleando contra Brian Ortega, termina sometido por Brian Ortega. Algo que quería mencionar, que no está en pantalla. Noqueó al Korean Zombie en una pelea que por ahí estaba perdiendo, yo creo que estaba perdiendo, pero en el último segundo
con un codazo noquea al zombie en el último, literalmente el último segundo de la pelea. Por Dios, si no vieron esa pelea, vayan a verla. Cine, simplemente cine. Y ahora sí, espera a un peleador de renombre, de bastante renombre, pero quizás no tan conocido si lo único que consumís es UFC. Estamos hablando de Patricio Pitbull Freire, que tiene ya 37 años, 36 victorias, 7 derrotas. Estamos hablando, como ven en la foto, de alguien que supo ser bicampeón de Bellator, intentó ser tricampeón incluso, no pudo. Fue bicampeón de Bellator, fue campeón de peso pluma más de una vez, porque ganó el cinturón creo que 3 veces. Además de eso ganó el formato de Grand Prix un par de veces. Le ganó a Michael Chandler justamente para ganarse el cinturón de peso ligero. ¿Qué más? Hizo de todo este tipo. Desafió a Sergio Pettis por el cinturón de peso gallo. Quiso ir para abajo. Ahí no le salió tan bien. Venció al campeón de Rising de peso pluma, a Kleber Koibe. Viene de defender su cinturón de Bellator contra Jeremy Kennedy. Antes de eso, bueno, lo noqueó Chihiro Suzuki en una pelea peso pactado. Chihiro Suzuki es uno de Rising. Y bueno, lo que ya dije de Sergio Pettis. La verdad que es un peleador muy interesante. Que bueno, lamentablemente está llegando a UFC en lo que ya son los últimos años de su carrera. Pero no me quedan dudas de que el tiempo que tenga en UFC lo va a aprovechar para dar buen show, buen espectáculo. Su pelea con Jay Rodríguez también va a ser en el UFC 314. O sea, empiecen a ver que ya Mitchell Silva, Jay Rodríguez contra Patricio Freire, la pelea por el cinturón es un evento para peso pluma. Acuérdense que antes de eso tenemos la pelea de Josh Emmett contra Lerone Murphy, también en abril. Así que lindo mes para los peso plumas. Pasemos al número 4 del ranking, alguien que también ha sido anticipado, el ruso invicto Movsar Evloev, que tiene 19 victorias, 9 de ellas en UFC, 4 de ellas contra peleadores rankeadas y 0, repito, 0 finalizaciones. El tipo pelea muy bien, el tipo domina, pero bien, estupendamente. Ahora, el tipo no noquea, el tipo no somete, el tipo no finaliza. Y es muy probable que sea esa la razón por la que todavía no le hayan dado la chance por el cinturón. Vamos a estar hablando del cinturón. Van a ver que uno de los que pelea por el cinturón es alguien a quien Movsar ya venció. Sus últimas 2 peleas son contra Arnold Allen y contra Aljamain Sterling. También se tuvo que bajar de 2 peleas por lesión. Se tuvo que bajar de la pelea contra Bryce Mitchell. Después la pelea la volvieron a reprogramar y el que se terminó bajando fue Bryce Mitchell. Así que son 2 veces que se cayó esa pelea. Quizás en algún momento la tengamos. Y también se tuvo que bajar de una pelea contra Ilia Topuria. Así que hay que ver, ¿no? Ese invicto. Hay que ver ese invicto porque si esos dos se hubiesen encontrado, andás a ver, ¿no? Ilia Topuria, recordemos que le sacó el invicto a Bryce Mitchell. Es decir, ya le sacó el invicto a uno de peso pluma. Quizás podrían haber sido 2. Bien. Última victoria, Aljamain Sterling, un ex campeón. Antes de eso, Arnold Allen. Y antes de eso, justamente contra el número 3 del ranking, el tipazo Diego López, mitad brazuca, mitad mexicano. 30 años para este tipazo, 26 victorias, 6 derrotas. Perdió en su debut en UFC, justamente contra Movsar Evloev, el ruso. Y después de eso acumuló 5 victorias seguidas. 5. Recordemos que el ruso solo acumuló 2 victorias desde esa pelea. No, Diego López estuvo activo, ganó 5 veces. Unas cuantas de esas por finalización. Vemos noquea a Sodiq Yusuff, noquea a Pat Sabatini, somete a Gavin Tucker. Por algo le están dando la chance por el cinturón a Diego López y no a Movsar Evloev. Así es. La verdad, se lo merece, se lo merece. Es un peleador que, por un lado, es un personaje, pero además no tiene problema en subirse contra el que sea cuando sea. Así fue que ha noqueado, que ha tenido guerras como contra Danai, contra Brian Ortega. Hay que concedérselo a Brian Ortega. Es verdad que yo no lo vi tan bien, pero bueno. Fue una pelea contra un animal como Diego López.
Voy a seguir hablando del ranking, pero quería mencionar a Sodiq Yusuff, que ya lo vengo anticipando, ¿no? El nigeriano de 31 años no está rankeado actualmente, pero es un peleador que a mí me divierte bastante. Acumuló 6 victorias en UFC, 4 de ellas seguidas y 3 derrotas. Las derrotas fueron contra Arnold Allen, Edson Barbosa y Diego López. Todos peleadores rankeados y todos peleadores rankeados altos, salvo Edson Barbosa, que bueno, Edson Barbosa, cuando yo empecé con la idea de armar este video, estaba rankeado número 15, lamentablemente ya no es el caso. Pero bueno, podrán darse cuenta porque Edson Barbosa también es uno que sirve como gatekeeper. Se está hablando un poquito de retiro de Edson Barbosa. Yo creo que eso todavía no fue confirmado. Pero bueno, se le canceló una pelea, se bajó de una pelea que tenía programada contra Steve García para febrero. Así que nada, esperemos que no, porque la verdad que es un peleador muy entretenido, con muchas finalizaciones muy copadas. El caso de Sodiq Yusuff es entretenido, está en UFC desde el 2018, entró a través de Dana White Contender Series. Es uno al que veo entrando al ranking, la verdad que pronto, ojalá que así sea. Bien, hablemos entonces de uno de mis peleadores favoritos de toda la historia, Max Benedicto Holloway. Max el bendecido Holloway, ¿no? 26 victorias, 8 derrotas, el mejor hawaiano de la división. Recordemos que el otro era Tanay. Si yo me tengo que poner a repasar las victorias de Max Holloway, no termino más. Porque Max Holloway, si hay alguien que podría ser llamado leyenda, es Max Holloway, che. 2 veces venció a Aldo Jr. Después de que lo hiciera McGregor y solo McGregor. En ese récord extenso que menciono, tiene victorias sobre Anthony Pettis, Charles Oliveira, Frankie Edgar, Brian Ortega, Calvin Kattar, Jair Rodríguez, Arnold Allen, Korean Zombie, pelea que lo retiró al coreano y que fue muy linda, muy emotiva, entre muchísimos otros. Tiene la mala leche de que perdió 3 veces contra Volkanovski. Las primeras 2 de esas 3 peleas fueron muy parejas, la tercera ya no tanto. Como vemos acá, su última derrota contra Ilia Topuria. Primera vez en su carrera que es noqueado. O sea, estamos hablando de un tipo que se enfrentó a McGregor, a Poirier, que no los mencioné, pero peleas que perdió. Pero nunca había sido noqueado hasta Ilia Topuria. Así que, para tenerlo en cuenta. Antes de eso le ganó a Justin Gaethje para ganarse un cinturón de resguardo, un cinturón de backup. El BMF, que antes llamado Baddest Motherfucker, ahora conocido como el Blessed Man Forever, el bendecido eternamente. Así que mientras tenga ese cinturón va a tener unas fichitas para conseguir buenas peleas, calculo yo. Todavía no tiene nada programado, de hecho no se sabe bien en qué división va a estar peleando, si va a seguir en peso pluma, si va a seguir en peso ligero, ya que la última victoria contra Justin Gaethje fue en peso ligero. Vamos a ver, hay algunos otros factores que voy a estar mencionando que podrían llegar a influenciar esa decisión. Pero bueno, hablemos del oponente de Diego López, aquel que va a pelear por el cinturón en el UFC 314, aquel que supo mantener ese cinturón por mucho tiempo, por muchas peleas. Alexander the Great, el grande Volkanovski, el australiano que bien podría ser emperador de toda Grecia, que venció 2 veces a Max Holloway, que venció a Brian Ortega, que venció al Korean Zombie, que venció a José Aldo Jr., que venció a Jair Rodríguez, que venció a Chad Mendes. Le ganó a todos menos a Islam Makhachev en peso ligero. No pudo contra Islam Makhachev, primero perdió por decisión en una pelea que fue muy competitiva y después lamentablemente fue noqueado por un high kick del ruso. Volvió para defender su cinturón contra el nuevo contendiente y lamentablemente terminó noqueado otra vez. Yo lo quiero mucho a Alex Volkanovski. Lo quiero mucho porque es un tipazo. Lo quiero mucho porque es divertido. Lo quiero mucho porque es uno de los peleadores más completos que jamás vi. Y la verdad que tenga la chance de recuperar su cinturón, me emociona. ¿Por qué tiene la chance de recuperar su cinturón? Eso es otro tema. Porque no va a pelear contra Topuria, va a pelear contra Diego López. Pero bueno, una chance es una chance. La verdad que Volkanovski es un peleador inteligente, es un peleador muy técnico, pero es un peleador que ya va quedando grande, ya
tiene muchas peleas por el cinturón. Las peleas por el cinturón pesan más que cualquier otra pelea. Así que vamos a ver cómo le va. Vamos a hablar del campeón, pero antes quiero mencionar a algunos peleadores que no salieron ahí en la conversación, pero que me parece que se puede mencionar como peleadores que andan ahí en la periferia del ranking. Algunos más cerca, algunos más lejos, ¿no? Empecemos por el compatriota Kevin el Chino Vallejos, que viene de debutar contra el coreano Sung Woo Choi, no me acuerdo cómo se dice. Bien, el argentino tiene todas victorias, la única derrota es contra el Fighting Nerd Gene Silva, pero bueno, recordemos que fue una pelea bastante pareja, que terminó en decisión, cuando el brasilero venía noqueando a todo el mundo. El chino, con su debut, la verdad, llamó mucho la atención de la gente, mucha gente no le ponía muchas fichas, pero generó revuelo en Twitter. A la gente le gustó mucho su boxeo. Algunos llegaron a compararlo con Ilia Topuria. Yo no suscribo a esos, pero ojo, puede haber algo ahí. Otro que anda ahí cerca es Joe Anderson Brito. Aunque viene de perder, el Brazuca tiene buenas victorias, varias finalizaciones. Y bueno, la razón por la que lo pongo acá es porque una de sus victorias fue contra Diego López en el Dana White Contender Series. Otro es el francés William el Jaguar Gomis, que justamente le ganó a Brito. Tiene 27 años, tiene una trayectoria bastante larga. Esquivó una pelea con Gene Silva y viene de perder, la verdad, pero es bastante bueno. Perdió una decisión dividida el Jaguar Gomis contra Haider Amil, el yankee que solo tiene 3 victorias en UFC. Pero bueno, también tiene 3 victorias en Bellator, tiene 3 victorias en LFA. Viene de noquear, ganó la decisión, pero antes de eso viene de noquear en el primer round a Jeong Lee, no sé cómo verga se dirá, pero bueno, knockout que le ganó el bonus. Otro yankee, viene invicto también, es Chepe Mariscal, tiene 5 peleas en UFC, todas victorias, así que también es uno que viene bastante cerca. También tenemos a Du Hu Choi. Du Hu Choi ya es un histórico. Estuvo peleando, se tuvo que hacer el servicio militar en Corea, el Superboy coreano, como le había pasado también al Korean Zombie. Y ahora volvió y la verdad que no le está yendo mal. No le está yendo mal a Du Hu Choi. Pero se va en 2019 con 3 derrotas. Cap Swanson, Jeremy Stephens y Charles Jourdain. Pero volvió en el 2023, empató contra Kyle Nelson, le ganó a Bill Algeo, que lo sacaron de UFC ya lamentablemente, no era mal peleador. Y le ganó a codazos a Nate Landwehr, que es otro que... Buen récord Nate, buen récord, el tren Nate Landwehr, Viene justamente de perder contra Du Hu Choi. Y antes de eso había perdido contra Dan Ige, pero sacando eso le ganó a Jamal Emmers noqueando, le ganó a Austin Lingo y le ganó una decisión mayoritaria a David Onama, el asesino silencioso que lo mencioné antes. También sometió a Ludovic Klein y bueno, perdió por nocaut contra Julián Erosa. Julián Erosa lo noqueó con una rodilla voladora en el primer round. Excelente nocaut del jugoso J, que ya tiene 35 años. Tiene un récord un poco raro porque, a ver, tiene victorias buenas, ¿no? Sometió a John Woodson, noqueó a Nate Landwehr, pero bueno, fue noqueado por el coreano Sung Woo Choi. Después de eso tuvo 3 victorias seguidas. Perdió contra Alex Cáceres, contra Fernando Padilla. Después sometió 2 veces seguidas a Ricardo Ramos, a Cristian Rodríguez. Las 2 guillotinas en el primer round. Va a pelear también en el UFC 314 contra Darren Elkins. Y bueno, Steve García. Steve García viene con una racha de 5 victorias seguidas. Y escuchen esto. Todas esas victorias son finalizaciones en el primer o en el segundo round. Decime si no es para tenerlo en cuenta, ¿no? Decime si no es para tenerlo en cuenta Steve García. Obviamente me puede estar faltando algún peleador. Ahora se me vienen también a la cabeza que no los tuve antes preparados. Felipe Lima, Naimov, que son peleadores que también andan siempre dando vueltas. No me acuerdo por qué razón no los metí acá. Pero bueno, ya se está haciendo muy largo esto.
Y llegó el momento de hablar del campeón de la división, el mitad georgiano, mitad español, perdón, no, acá hay un error. Ahí está. Ilia, la leyenda Topuria. 28 años, invicto en su carrera. Viene... Bueno, ya dijimos todo lo que había para decir realmente de Topuria, que le ganó a Youssef Zalal en su debut, le ganó a Bryce Mitchell, le ganó a Josh Emmett. Eso fue la pelea que le dio la chance por el cinturón. En el segundo round de una pelea que prometía guerra con Alexander Volkanovski, que yo ya me estaba poniendo como loquita, lo noquea al australiano. Después de eso se convirtió en el primer hombre en la historia en noquear a Max Holloway, algo que ni McGregor había podido hacer. Pero ¿qué pasa con el campeón? ¿Por qué? ¿Por qué no está peleando por el cinturón? Bueno, resulta que Ilia, que solo quiere perseguir la grandeza, que quiere convertirse en la leyenda que ahora se puso de apodo, deja su cinturón de peso pluma y sube a peso ligero. Su intención es pelear contra el campeón Islam Makhachev, como había hecho su antecesor Alexander Volkanovski. Todavía esa pelea no ha sido confirmada, todavía no sabemos contra quién va a pelear Ilia Topuria. Todo lo que sabemos es que Dana White le dijo: ¿vos querés subir a peso ligero? Está bien, pero tenés que dejar tu cinturón de peso pluma. Basta de esta cosa de los doble campeones. A ver, Ilia Topuria, si bien tiene muy buenas victorias, solo tiene una defensa contra Max Holloway, que también es un peleador que ya está hace tiempo. No peleó contra Diego López, no peleó contra Movsar Evloev. Que ojo, a ver, Movsar Evloev también viene invicto. Podría quizás haber perdido Topuria su invicto si se encontraban como estaba pensado. No sabemos qué va a pasar con Ilia Topuria, no sabemos qué va a pasar con peso ligero en general. Son muchas las cosas que no sabemos, eso es lo lindo, ¿no? Porque tampoco sabemos qué va a hacer Holloway, ¿no? Ahora que Topuria parece que lo está siguiendo a peso ligero, ¿qué va a hacer Holloway? ¿Vuelve para peso pluma? ¿Se queda en peso ligero? ¿Tendrá la revancha con Ilia Topuria? ¿Revancha quizás con el cinturón del BMF en juego? Ojo, ojo. Quizás Holloway se queda ahí, se hace el boludo, tiene otras peleas, no sé, no sabemos. ¿Qué pasará con Volkanovski López, no? Porque, bueno, si gana Volkanovski, ¿contra quién va a pelear? ¿Contra Holloway de nuevo? No. Pero bueno, hay contendientes. ¿Y si gana López? ¿Qué pasa? Porque López tiene una derrota ahí contra alguien que está en UFC. López tiene la derrota también contra Movsar Evloev. O sea, pero también Holloway no peleó contra Diego López. Así que ahí también hay una incógnita. ¿Qué pasa si Topuria pelea por el cinturón de peso ligero y le va mal? ¿Vuelve a peso pluma? ¿Retiene el cinturón? No, entiendo que no. Lo van a estar disputando ahora. Así que son muchas las incógnitas que tenemos. Pero bueno, es una división hermosa, peso pluma. Espero haberles logrado transmitir eso con este video. Espero que estén manijas por el UFC 314, que es un evento de la zamputa. Yo hablé solo de las peleas de peso pluma, pero en estos días voy a estar hablando también de las otras peleas. Son una locura. Repasemos igualmente cuáles son las peleas de peso pluma que tiene esta cartelera. Por el cinturón, Volkanovski y Diego López. Bryce Mitchell después contra Gene Silva. Antes en la cartelera, voy de arriba para abajo. Tenemos la pelea de Darren Elkins contra Julián Erosa. Tenemos a Jair Rodríguez contra Patricio Pitbull. Tenemos a Dan Ige contra John Woodson. Tenemos lindas peleas de peso pluma. Así que nada, gente, con esto vamos a ir cerrando. Espero que les haya entretenido. Por favor, no olviden dejar su like. No olviden suscribirse al canal si todavía no lo hicieron. Dejen en los comentarios qué división les gustaría que analice la próxima vez. A mí me gusta esto de analizar el ranking completo. Me sirve muchísimo para interiorizarme más con las distintas divisiones. Me topo con peleadores que por ahí he visto pelear pero no tengo tan presentes y está bueno. Y nada, espero que también a ustedes les sirva. Así que dejen en sus comentarios qué división les gustaría que analice la próxima vez. Y nos vemos, locos. Suerte.